Ahí estamos. Ya, las propiedades producto punto. A punto B es lo mismo que B punto A, es conmutativa. Lambda es un número cualquiera. Lo multiplicas por A punto B, es lo mismo que tú multipliques ese número por el primer vector y luego lo punteas con el B. O tomas el primer vector y lo multiplicas por el vector B y tienes el producto, y después haces el producto punto. También el producto punto es distributivo sobre la suma. A punto B más C es lo mismo que A punto B más A punto C. Si tú punteas un vector consigo mismo, te queda A al cuadrado. Y esto tiene su interpretación geométrica, que no la voy a ver ahora, simplemente la voy a explicar, pero me interesa la operacionalidad, cómo yo puedo operar dos vectores en cuestión. Y la interpretación geométrica, si tú tienes un vector A y un vector B, que forman un ángulo alfa, si tú alumbras este vector OA, lo alumbras hacia abajo, te genera esa pequeña sombra OA'. Entonces, como la proyección del vector sobre otro, es cuántas veces cae en el vector B el vector A. Esa es la idea. Es como una especie de proyección. Saber cuántas veces es un vector respecto del otro. Y para eso vamos a hacer un ejercicio de aplicación que lo tengo acá. Aquí está. Entonces me dicen lo siguiente, sean los vectores A igual a 7,98i más 6,018j más 3,44k. ¿Cuántas componentes tienen esos vectores? Ese primer vector, ¿cuántas Tienen 3, componentes? profe. ¿Es del espacio o del plano? Del espacio. Listo. Y el segundo vector te dice menos 5i más 8,66j menos 4,45k. Entonces, en la letra A me dice encontrar el ángulo formado por los vectores A y B. Entonces yo aplico el producto punto, A punto B, la definición es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de ese ángulo que le llamamos alfa. Alfa es nuestra incógnita, esa es nuestra incógnita. Entonces yo me tengo que formar esta igualdad. Entonces digo A punto B, coloco el primer vector, coloco el segundo vector y lo igualo a la magnitud o módulo del primer vector. Y eso lo multiplico por la magnitud o módulo del segundo vector. Ahí puse una par de flechitas. Ustedes ya saben que eso significa que continúa hacia abajo. Ahí está, lo multiplico por el vector B por el coseno alfa. Entonces vamos a determinar el lado izquierdo primero. Matemáticamente hablando, ¿qué es lo que tengo ahí? Ahí tengo la multiplicación de un trinomio por un trinomio. 3 términos por 3 términos. Trinomio por un trinomio. ¿Y qué es lo que habría que hacer? Aplicar la regla de las S. 7,98 por menos 5. 7,98 por 8,66. 7,98 por menos 4,45. Después habría que hacer 6,18 multiplicado por estos 3. Y después menos 3,44 multiplicado por estos 3. Entonces 3 por 3 son 9 términos. No había una fórmula para eso como el cuadrado de binomio. No, pues, para esto simplemente tú aplicas la regla de las S. S por S, S por S y S por S. El primero por los 3, el segundo por los 3 y el tercero por los 3. Ah, claro, y después justo manzanas con manzana y peras con peras. Así es. 3 por 3, 9. Entonces, ¿qué se hace acá? Solamente tienes que multiplicar aquellos números, los números que tienen iguales letras. Entonces aquí te multiplicas 7,98 por menos 5. ¿Cuánto te queda eso? ¿Cuánto te queda eso? 7,98 por menos 5. Más 39,9. Ya, vos. Y te queda i.i que vale 1. Todos los otros productos cruzados hacen 0. Después multiplicas 6,18, 6,018j
por 8,66J. ¿Cuánto te queda eso? Dos. 52.11. Listo. Y después habría que multiplicar menos 3,44K por menos 4,45K. ¿Cuánto te queda eso? Me queda 15.31. Listo. Entonces, cuando usted tenga esto, esta multiplicación de un trinomio por un trinomio, habría que aplicar lo que nos enseñaron los matemáticos, que dice este por este por ese y ese por ese. Después ese por ese, 9 términos. Pero cuando estamos trabajando con vectores, solamente multiplicas aquellos números que tienen iguales letras. Los i con los i, los j con los j y los k con los k. Todos los otros productos cruzados se hacen cero. ¿Está claro cómo se trabaja ¿Qué quiere operacionalmente decir con eso? eso? Porque i.j te vale i.j. A ver, lo voy a hacer aquí. Espérate un poquito. Si yo multiplico i.j, eso de acuerdo a lo que sabemos, El coseno del ángulo. claro, sería la magnitud del primero, que sería la magnitud de i, y la magnitud de j. Ya, ¿cuánto vale la Entonces eso sería 0. magnitud? Claro, ¿cuánto vale la magnitud de un vector unitario? Y Por favor, baje el micrófono, apague el micrófono. Oye, silencio, te weón. Ya, ¿cuánto vale la magnitud de un vector unitario? el valor unitario sería La magnitud de un vector 0. unitario, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿no? Ah, claro, 1. Ya. La magnitud del vector unitario j, ¿cuánto vale? 1. Por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo forma el i con el j? De acuerdo a lo que hemos aprendido, recuerda que el i, ¿cierto?, va a través del eje x. El Ángulo j, 90. ¿ah? 90 Ángulo grados. de Coseno 90, ¿cuánto vale? 0. 0 por algo, ¿cuánto te queda? 0. 0. Lo mismo sería, ¿cierto?, si yo hago j.i, porque el producto punto es conmutativo. I.j es lo mismo que j.i. Si yo hago k.j, Entonces ahí si yo hago k, automáticamente eliminamos la claro, J, ahí la I. claro. Entonces, todos aquellos números que se multipliquen con letras cruzadas, i con j, i con k valen 0, j.i vale 0, j.k vale 0, k.i vale 0, k.j vale 0. Solamente sobreviven aquellos números que tienen iguales letras. Por eso que multipliqué 7,98i por menos 5i. 6,018j por 8,66j. Menos 3,44k por menos 4,45, porque todos los otros productos cruzados se hacen 0. ¿Está claro cómo se operacionalizan los vectores entonces en este caso? Profe, ¿podría hacer así como un resumen corto del principio, por favor? Estoy ¿De dónde partimos? aquí, pues tengo los dos vectores y me piden hallar el ángulo Ya, formado por los dos vectores. Entonces excelente. yo para hallar los dos vectores, el vector formado por los dos vectores, tengo que formarme esa ecuación. Coloco el vector A, que es eso, lo multiplico lo hago Ok. junto por el B. Al otro lado de la igualdad coloco la magnitud o módulo de un vector, que la multiplico por la magnitud o módulo del otro vector, por el coseno de ese ángulo. Entonces yo analicé lo que está a mi izquierda. Y yo te acabo de mostrar para un ejemplo
que si tú haces i.j o multiplicas el número por j, lo puedes multiplicar, pero te va a quedar i.j, y i.j es lo mismo que j.i. Entonces tú lo que tienes que hacer, al aplicar, ¿cierto?, la multiplicación de estos trinomios, solamente multiplicar aquellos números que tienen iguales letras, los i con los i, los j con los j y los k con los k. Todos los otros números se hacen cero. Y aplicar la regla de los signos, más por menos te queda menos, más por más te queda más, y menos por menos te queda más. Y ahí está resuelto esa situación. Ahora, Entonces, ahí después aplicamos lo que es la raíz y elevamos al cuadrado claro, cada uno de sus ahora, ¿cómo factores. calcula la magnitud de un módulo de un vector? Eso ya lo hemos hecho, ¿ya o no? Sí. ¿Ya cuánto sale eso? A ver, compruébenlo. Hagámoslo con uno de ellos. Ya. A ver cuánto les da. ¿Cuánto les quedó eso? Aguántame un poquitito que estoy aplicándolo aquí en la calculadora y me dio un resultado de 22.18. No, tiene que darte 10,57. 10.5. Entonces, en algo me equivoqué acá. A mí me dio el 10.57, profe. ¿Sí? Ya, eso ya, 2 paréntesis de entrada, 7,98, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, más abre paréntesis, lo que hemos hecho tradicionalmente, ¿cierto? Y a la salida, menos 3,44, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, otro paréntesis, te da el resultado. De igual manera, uno debería comprobar que la magnitud de un módulo de ese vector está eso, 10,94, por coseno alfa. Entonces, ¿qué hago aquí? El lado derecho, lo sumo y lo resto, y eso debería quedarte 27,52. ¿Cuánto les queda eso? Me dio lo mismo. Ya. Y si tú multiplicas 10,57 por 10,94, debería quedarte eso. Claro, me quedó lo mismo. Ya. Y eso va a ser multiplicado por el coseno del ángulo. Claro, entonces de ahí tenemos que, recuerda que nuestra historia es determinar el ángulo, ¿no? Entonces, este número que está aquí, Claro. 115, Ahí tendríamos que despejar. exactamente, que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Si tú divides 27,52 dividido por 115,64, te queda 0,23. Comprueba eso, por favor. 0.52, 0.23 y otros números más. Ya, no importa, yo consideré dos decimales. Entonces, yo no quiero el ángulo aplicado a la función coseno, sino digo alfa, coseno a la menos 1 de A la 0. menos 1, para poder sacar el ángulo. Así es, cosa que ya lo hemos hecho y lo hemos practicado. Me da 76.70 y otros números más. Ya ahí está. Con dos decimales después la coma creo que es suficiente. Y ahí está el ángulo. ¿Para qué me sirve fundamentalmente el producto punto? Para encontrar el ángulo formado por dos vectores. Entonces yo te puedo dar en la prueba este vector con 3 dimensiones o 2 dimensiones. Entonces te digo, determine el ángulo formado por los vectores. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Aplicar el producto punto. Y trabajar, ¿o cierto? Formarte esta ecuación, que pueden ser con dos componentes, y determinar el ángulo. Y de esa manera se hace. Para eso sirve fundamentalmente. Y en caso de que tengamos dos componentes, se ocupa el mismo el coseno Claro, del ángulo 90, ya, no, el coseno alfa, claro, aquí tendrás, vaya a tener IJ, o sea, el coseno alfa. y aquí, claro, y aquí va a tener IJ, vos. Desaparece, se multiplicáis solamente 7,98 por menos 5 y 6,018 por 8,66. Entonces vaya a tener dos términos. Ah, ya, listo, bien. Y este Porque me otro, confundía con la K, porque decía, ¿la K de dónde desapareció? ¿En qué sí, momento? y este desaparecería y ese número también desaparecería. Entonces vaya a tener dos resultados distintos, lo multiplicas por coseno alfa, despejas el coseno alfa y luego el alfa y tienes el ángulo formado por los dos vectores.
Para eso se utiliza fundamentalmente, para encontrar el ángulo entre dos vectores. Genial. Ya. Gracias, profe. Para eso es fundamentalmente, ¿no? No voy a demostrar ahora, no tengo tiempo de demostrar que I.I vale 1, que I.J vale 0, que I.K vale 0, que J.I vale 0, que J.J vale 1, que K.K, que K.I vale 0, que K.J vale 0 y que K.K vale 1. Por ahora me tiene que creer, ¿ya? Porque eso es una demostración un poco más, más específica y no lo voy a hacer ahora. Simplemente multiplica aquellos números que tienen iguales letras. I con I, J con J y K con K. ¿Ya? Ya, aquí vamos a aplicar, ¿cierto?, lo que es el producto cruz o vectorial. Pero les voy a enseñar esto. Vamos a la materia. Existe otro producto, otra multiplicación entre vectores que es el producto cruz o vectorial. ¿Y por qué les tengo que enseñar esto? Porque después tengo que ver lo que es campo magnético. Y cuando vea campo magnético, vamos a tener cosas de este estilo. Miren por favor acá. La fuerza lateral que existe una carga Q sub 0 o Q es del tipo igual a la carga Q por, abre paréntesis, B P cruz B. ¿Han visto eso en algo o no? ¿Lo vieron en los colegios técnicos? ¿De qué es esa fórmula, profesor? Ya le voy a explicar. Espera, déjame formarme la fórmula para explicar. Esta fórmula que está aquí, ¿qué es lo que es Q? Q es la carga. B, ¿cierto? Es velocidad. Velocidad con que se mueve Q. ¿Y qué es lo que es B grande? Es el campo magnético. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que ver el producto cruz o vectorial, ¿te das cuenta? Entonces yo te voy a enseñar lo que es el producto cruz. Entonces cuando lleguemos a esta fórmula, cuando veamos campo magnético, esta es la fuerza lateral que siente una carga cuando ella pasa con una cierta velocidad a través de un campo magnético. Nosotros, nuestra Tierra está siendo bombardeada por partículas que llegan del Sol, ¿no? O de nuestro universo exterior, que son partículas con carga. Los deuterones, ¿cierto? Los electrones, protones. Y en los capacitores también son magnéticos, ¿cierto? No, por los capacitores hay un O un campo eléctrico. campo eléctrico. Pero cuando tengamos que ver campo magnético, voy a tener que ocupar el B cruz B. Entonces ahora yo te voy a enseñar a aplicar el B cruz B. Entonces cuando lleguemos a esta fórmula, usted ya lo va a tener internalizado, ¿me entiende? Entonces aprovecho Y ahora. ahí no entiendo. Ya, está. Entonces aprovechamos que estamos los vectores y te hago un ejercicio para que te quede más o menos claro. Entonces, con lo que estaba diciendo, nos llegan las cargas y pasan a través de un campo magnético. Y al pasar por el campo magnético de la Tierra, ¿qué es lo que pasa? Se le altera su dirección original y quedan atrapados en el campo magnético y sufren una fuerza lateral y eso hace, cierto, que caigan y al interactuar estas cargas
que traen una cierta velocidad, que traen una carga con el campo magnético, da lugar a las auroras boreales en los extremos de nuestra Tierra, que son el polo norte y el polo sur. Entonces, a través de las redes sociales uno ve la fotografía que saca la gente en Noruega, Islandia, Finlandia, ¿cierto? Y que muestra, ¿cierto?, todas esas configuraciones de líneas de campo magnético, que es la interacción entre las partículas. ¿Y por qué son diferentes colores? Porque cada partícula trae su carga y su velocidad y su masa en cuestión. Entonces el campo magnético a nosotros nos protege de esa alta radiación que nos llega a la Tierra. Si fuéramos una cosa despoblada, no habría vida en este mundo, en la vida que conocemos. Entonces el campo magnético para nosotros es importante. Entonces por eso que ahora voy a visualizar eso. ¿Se entiende la idea? Aquí te puse un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace el producto? Ahí está. Entonces, ¿cómo se define el producto punto o el producto cruz? Se define con la magnitud o módulo, es A por B por el seno del ángulo. Antes era coseno, ahora es seno en alguna dirección, donde n, ¿qué es lo que es? Es un vector unitario, ortogonal a los vectores. Entonces aquí tenemos dos vectores, tengo un vector A y tengo un vector B. Y aquí está el vector ortogonal. Entonces, si tú haces A cruz B, ¿y cómo te genera el A cruz B? Con la regla de la mano derecha. Entonces llevas el vector más el vector B, lo arrastras y lo llevas hacia el B. Y el dedito gordo hacia dónde te apunta? Hacia arriba, ¿no? Que sería el C. Y ese C, ¿cierto?, está dado por la regla de la mano derecha y apunta perpendicular hacia arriba. Entonces ese nuevo vector es perpendicular al primero y es perpendicular al segundo. Y por lo tanto al plano de los dos vectores base. Profe, había escuchado antes de la regla de la mano derecha, pero no la entiendo muy bien. Ahí pues coloca en tu mesa, coloca dos lápices. Ok, Aquí, pues en este plano que estoy mostrando, ahí coloca el vector A. Ahí están los vectores. Ahí los tengo en ese plano. ya lo. Entonces tú tomas el vector negro, lo tomas y lo arrastras hacia el B. Ahí. Lo tomas y lo llevas hacia el B, ¿o Van no? a quedar en paralelo. Te va a quedar uno perpendicular hacia arriba, po. Los dos están en el mismo plano. Ahí están, en el mismo plano de la Claro, legenda, ¿no? Pero te va a generar un tercer vector. sí. Y ese vector es perpendicular al plano formado por los dos vectores. Entonces tienes tres vectores, dos en la superficie y otro perpendicular hacia arriba. Ah, y otro que va hacia arriba. Claro, que es perpendicular. Y ahí estamos hablando de, ¿cómo se llama? Espacio. Claro, te va a generar en el fondo un volumen. Entonces tú lo que tienes acá es un tercer vector y eso es A cruz B. Entonces por eso se llama producto cruzo vectorial. Cuando yo les pedí que me calcularan esto, dijimos que esto era 5, esto era 4 y el ángulo 30 grados los dio 17, algo, ¿no? ¿Qué me dio como resultado? Un escalar. ¿Qué me da como resultado el producto cruz? Un vector. Un ¿Qué? vector. Porque me genera un nuevo vector. Pues ahí tienes el vector A, tienes el vector B en un plano, y tú Pero crea sumas, el vector C. claro, ahí está la manito, ahí está la manito, ¿ves? Ahí está la manito. Entonces usted toma el A, lo lleva hacia el B, y el dedito gordo la apunta hacia el C. ¿Y qué es lo que te genera? Un nuevo vector. Y ese nuevo vector C es perpendicular al primero y es perpendicular al segundo. Entonces por eso se llama producto punto, o producto cruz o vectorial, porque te genera un nuevo vector. Eso es independiente del ángulo que tenga entre A y B, ¿cierto? Claro, un ángulo cualquiera puede ser 90 grados, 30, qué sé yo, etc. Ahora, si tú tomas con tu regla de la mano derecha, tú tomas el B y lo arrastras hacia la A, ahora es en sentido contrario, ¿no? Mm, Ahí, pues, ahora tú claro, claro. tomas el B, y hacia donde apunta tu dedo gordo, ahí está Y la A, y lo llevas bajo a B. la, quedaría en sentido contrario, claro. Y la C sería apuntando hacia abajo.
Así, claro, así sería el vector C. Es el mismo vector que tiene la misma dirección, el mismo tamaño módulo, pero de sentido contrario, apunta hacia abajo. Contrario. Claro. Por eso que uno puede decir que A cruz B es igual a menos B cruz A. Son de igual magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario. Por eso aparece un signo negativo. Si tú haces si dos vectores son paralelos y tú haces el producto cruz, te va a dar un 0. Si tú tienes lambda que es un número, A cruz B es lo mismo que lambda por A cruz B o A cruz lambda por B. Da lo mismo donde tú pongas el lambda. Y si tú quieres hacer el producto cruz sumado a los dos vectores, lo mismo que ahí digas tú A cruz B más C, es lo mismo que A cruz B más A cruz C. Es distributivo sobre la suma. Entonces, aquí tenemos el producto cruz. Ahora va asociado con la función seno del ángulo. Ante el anterior, ¿cierto? Era la magnitud del primero por el coseno del ángulo. Ahora es seno del ángulo. Si los dos vectores forman un ángulo 0 grados, significa que son paralelos, ¿no? Entonces usted tiene A cruz B, sería la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno de 0 grados. ¿Cuánto vale el seno de 0? 0. 0. Veamos el caso que son pi medios o perpendiculares. Aquí significa que son 90 grados pi medio, A es perpendicular con B. Entonces, si usted genera el A cruz B, eso le queda A por el B por la magnitud de los dos vectores por el seno 90 grados. Seno 90 grados, ¿cuánto vale? 1. 1. Por eso te queda la multiplicación de las componentes o de las magnitudes. ¿Qué sucede? ¿Y qué sucedió con el pi partido en 2? Eso es 90 grados, pues eso está en radianes, pi medios, o 90 grados. Ah, son 90 grados. Eso significa pi partido en 2. Claro, 90 grados, pues esto está en radianes, es como decir sí, pero si lo digo en inglés es yes, si lo digo en ruso Ah, es da. Da la misma cuestión, ya, bien. da, yes, Bien, sí, pero es en bien. diferentes sistemas, en diferentes idiomas, pero es la misma cuestión, pues, pi medios, 0 grados, pi medio, 90 grados, o también pi, cuando tú tienes un ángulo extendido, es de 180 grados, ¿cierto? ¿Sí? Ya, y eso en radianes, pi radianes. Entonces, en este caso, son antiparalelos, y si tú colocas A cruz B es la magnitud de A por la magnitud de B por el seno de pi, y seno de 180 grados, ¿cuánto vale? Sí. Seno de 180 grados, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces, ¿cuándo vale 0 el producto cruz? Cuando son paralelos o antiparalelos. 0, 180 grados. Entonces, una partícula que venga del espacio y choca con una línea de campo magnético y es paralela a esa línea de campo magnético, pasa derechito a las finales. No sufre fuerza lateral que la desvíe. Si el campo magnético apunta hacia arriba y yo lo lanzo con una velocidad antiparalelo, formando un ángulo 180 grados, no sufre fuerza lateral que la desvíe. Pasa derechito hacia el interior o el exterior. Pero si choca con una línea de campo magnético de tal manera que es perpendicular a la velocidad, sufre una fuerza lateral y la desvía de su curso. Entonces, esto tiene su aplicación en qué cosa? En los aceleradores de partículas, los ciclotrones, ¿cierto? Para poder visualizar la existencia, por ejemplo, de la partícula de Higgs, que era una partícula que estaba predeterminada por el señor Higgs en forma teórica, y hubo que tener los aceleradores de partículas, la energía necesaria suficiente, los adelantos de los computadores, aceleradores, la energía necesaria suficiente, suministrarle para hacer chocar dos protones, y en ese choque queda una traza de una partícula nueva. Y ahí se pudo comprobar que era la existencia de la partícula de Higgs. Y esa partícula de Higgs, que estaba predicha teóricamente, no se pudo comprobar en el laboratorio. Entonces, sí se manifestó esa partícula, y esa partícula existió. ¿Dónde existió? En el Big Bang. Cuando se produjo el Big Bang, estaba la partícula de Higgs.
Y esa partícula es importantísima para todos nosotros. La existencia de esa partícula en el Big Bang es la que le suministra la masa a todos los objetos del mundo. No del mundo, del universo. Es como un fenómeno parecido a lo que sucede con las bombas atómicas, ¿cierto? ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, yo tengo entendido que la bomba atómica es cuando ya su núcleo es como, ¿cómo decirlo? Es alterado. Claro, se produce una reacción en cadena. Chocan unos con otros y se va produciendo una liberación de energía en muy pequeño tiempo y con mucha potencia. Entonces se va produciendo una reacción en cadena. Pero Ah, entiendo. esto es para el caso, ¿cierto?, en que viene una partícula y si es paralela o antiparalela al campo magnético con la cual choca, no sufre ninguna fuerza lateral y sigue de largo. En cambio, si tú tocas en forma perpendicular a la línea de campo magnético, vas a sufrir una fuerza lateral que te va a desviar de tu curso. Profe, ¿Sí? ¿y esa fuerza igual afecta a los neutrinos o no? Claro, son fuerzas de carácter eléctrica, fuerzas de carácter atómica, subatómica, depende de la naturaleza de la fuerza. Normalmente ahí tiene que haber equilibrio entre fuerzas de gravedad y fuerzas eléctricas, que es lo que viene pronto. Pero yo lo que estoy viendo, ¿cierto?, que cuando usted tenga el producto cruz, ¿cierto?, y tenga que hacer eso, eso lo va a asociar a un determinante, U cruz B. Esa situación de arreglo es una determinante de 3×3. Cuando usted tenga dos vectores y quiera generar el producto cruz, usted los va a ordenar en forma ordenadita. Va a colocar IJK, va a colocar las coordenadas del primer vector, U1, U2, U3, V, V1, V2, V3. ¿Y esto tiene cuántas filas? Tiene una primera fila, ahí está, segunda fila y tercera fila. ¿Cuántas columnas tiene? Perdón, esto tiene una primera columna, una segunda columna, una tercera columna. ¿Cuántas filas tiene? Primera fila, segunda fila, tercera fila. Entonces eso es una determinante de 3×3. Es un arreglo matemático que el hombre inventó para poder hacer el producto U plus V. ¿Y cómo se desarrollaba? Yo lo he visto bastante y me acuerdo de verlo Ya, hecho ¿qué es lo que hace usted? anteriormente. Ya, ¿cómo se desarrolla eso? El plan de celular, sí. Apague el micrófono, por favor, gracias. ¿Cuántas columnas tiene? 3, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Aló? Sí, profe. ¿Cuántas filas tiene? Tiene 3 filas y 3 columnas. Ya, este determinante usted lo va a bajar en un grado. Una columna, dos ¿Cuánto? columnas, dos filas, dos filas. Una columna, segunda columna, primera fila, segunda fila. Una columna, segunda columna, primera fila, segunda fila. Entonces, Ahí básicamente separé la I, la J y las K. claro, entonces usted lo que hace, ¿cierto? Coloca I, J y K. Pero mediante este mecanismo que yo le voy a enseñar, que es una cuestión un poco más mecánica, que seguramente algunas personas recién entienden lo que es un determinante, a pesar de que esto está en la última fase de la prueba de matemática, donde dice determinantes y estadística al azar. Muchas veces en los colegios no se ve, entonces usted coloca I, J, K, pero al J le coloca un signo negativo. Eso es por definición. Entonces, ¿usted cómo ordena esto? Hace pasar mentalmente una lista. Mire aquí, por favor. Por el I, hacia abajo, y ahí. Forma perpendicular y paralela al I. ¿Quiénes quedaron sin tocar? ¿Quiénes quedaron sin tocar? U2, U3. 1, 3. U3. B2 y B3 quedaron sin tocar. Después va para el J. Hace pasar una línea virtual por el J. En forma vertical y horizontal. ¿Quiénes quedaron sin tocar? U1, B1. 1 y V1. U3, B3. Y después lo hace pasar por el K. En forma vertical y horizontal. ¿Quiénes quedaron sin tocar? U1 y U2. B1, B2.
Entonces, mediante ese mecanismo, existe el método de Sarru, de colocar, repetir las dos últimas filas, las dos últimas columnas, pero yo le voy a enseñar esto porque es un poquito más mecánico. Entonces, pues, ¿cómo resuelve esto? Multiplica cruzado. S por S, U2 por B3 menos U3 por B2, menos S por S, diagonal, menos esa diagonal. Esta diagonal menos esa diagonal. Profe, y ahí yo veo una resta y una suma. ¿De dónde proviene la resta y la suma que hay entre medio de eso? Eso es, no, pues este también es suma, pues. Este es positivo, el J es negativo y el K es positivo. Usted tiene que, mediante este mecanismo, al J usted le coloca el signo negativo. ¿Siempre va a ser negativo? Siempre negativo. El J. Ya vamos a hacer un ejercicio, no se preocupe. ¿Y cuáles son las aplicaciones del producto cruz? Cuando yo hago el producto cruz, aquí tengo dos vectores, el A y el B, y si yo quiero determinar el A cruz B, y si a ese A cruz B que yo determino le calculo la magnitud o módulo, en el fondo estoy calculando, ¿cierto?, el área de ese paralelogramo, geométricamente hablando, en forma paralela. Sin darme cuenta, estaría igualando, ¿cierto?, o calculando el área de un paralelogramo. Si ese valor lo divido en 2, un medio de la base por la altura, entonces estoy ahora, ¿cierto?, multiplicando o estoy calculando el área de ese triángulo. Entonces cuando yo tengo la cruz B en forma paralela, yo lo hago, eso me da un resultado. Si yo a ese resultado le calculo la magnitud o módulo, es equivalente a estar calculando el área del paralelogramo formado por esos dos vectores. Y si ese resultado lo multiplico por un medio, estoy multiplicando el área de ese triángulo. Son cuestiones colaterales que sostienen. Y esa es la funcionalidad. Entonces, el producto cruz lo que te genera es un tercer vector que es perpendicular al plano formado por los dos vectores. Y eso se determina mediante la regla de la mano derecha. Si tú haces A cruz B es igual a menos B cruz A, pero con signo negativo, porque te genera otro vector que es perpendicular al plano, pero con signo negativo. Tiene ciertas propiedades. Ya sabe ya que cuando los dos vectores son paralelos o antiparalelos, es decir, con un ángulo de 0 grados o 180 grados, el producto cruz vale 0 y su valor máximo se obtiene cuando son perpendiculares. Y cuando están en forma de componentes, el A cruz B o el U cruz B yo lo obtengo mediante una determinante de 3×3. Y cuando yo a ese resultado del U cruz B yo le calculo la magnitud o módulo, en el fondo lo que estoy calculando es el área del paralelogramo que sostiene los dos vectores. Y si yo le calculo a ese resultado, además, yo le coloco un medio, estoy calculando el área de ese triángulo en cuestión. Entonces ahora vamos a desarrollar un problema. Profe, ¿Sí? profe, una consulta. Con respecto al último ejercicio o ejemplo que usted hizo, el paralelogramo, ¿usted qué fórmula le aplicó ahí, profe? La Aquí va, que, la que mostró espérame un poquito. el Sí, IJK, ¿verdad? aquí lo vamos a hacer. Y ahí te va a quedar más claro y yo te voy a preguntar si te quedó claro o no. ¿Ya? Déjame de resolver el problema de esta parte. ¿Te parece? Sí, profe. Ya, dame un poquito de tiempo, si no después te atiendo tu pregunta. Ya, aquí tengo un vector A y tengo un vector B. ¿Cuántas componentes tiene el vector A? 3, 3. Pertenece al plano o al espacio. al espacio. Listo. El vector B, ¿cuántas componentes tiene? 2, 2. Pero eso lo puedo transformar en 3, ¿o no? ¿Qué le agrego? La componente que le falta. Tenía J y K y le agregué el 0. ¿y eso a qué se debe? Para dejarlo en igualdad de componentes. Este tiene 3 y este tiene 3. Recuerden que ya hicimos un ejercicio de esto donde a uno le faltaba, entonces le agregamos un 0.
¿Eso es obligatorio para cada ejercicio? No, que le falta? lo puedes dejar así, pero después vaya a tener problemas al hacer la determinante. Entonces, la determinante vaya a tener que agregarle el 0 de todas maneras. Ya, vamos viendo. Entonces Aquí. eso se aplicaría en caso de tener dos Porque aquí, determinantes imagínate, distintos. aquí yo tenía 8,66J y 4,45 acá, ¿no? Entonces le faltaba un número. Entonces yo, para rellenar, le pongo un 0 al número que le falta. Si el primero no tiene K, porque este tiene que ser de 3 por 3, por 3 filas, primera fila, segunda fila, tercera fila, primera columna, segunda columna, tercera columna. Entonces todos los espacios tienen que estar rellenos. Entonces si el primer vector no tenía la componente K, pongo el 0 aquí. Para dejarlo de 3 por 3. ¿Está claro? Sí, profe. Ya. ¿Qué es lo que me genera? Dice acá, de encontrar un vector perpendicular al plano formado por los vectores A y B y expresarlo como vector unitario. Entonces nosotros sabemos que el producto cruz, ¿qué te genera el producto cruz? Al hacer, por ejemplo, aquí tengo A y B y si hago el producto cruz, ¿qué te genera? Un vector perpendicular al plano, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo que construirme? Tengo que construirme el A cruz B. Y aquí voy a decir, sea A cruz B. Porque esta es una organización, ¿no es cierto?, matemática. Entonces coloco las tres componentes, IJK, las componentes del primer vector son 7,98, 6,018 y menos 3,44. Ahí están las tres componentes. 7,98, 6,018 y menos 3,44, que son las del A. Y me faltan las del B, po. Y las del B tenía dos. 8,66 menos 4,45, 8,66 y menos 4,45. Y como le faltaba una, le agregué el 0. ¿Está claro? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Este arreglo matemático es una determinante. ¿Cómo se resuelve esto? Usted coloque I menos J y K. Entonces, haga pasar una línea virtual por este punto, por el I, ahí. Mire, por favor, y acá. Ahí y acá. ¿Qué números quedaron sin tocar? ¿Qué números quedaron sin tocar? El 8,66 y el menos 4,45. Y también, pero tiene que ser ordenadito. Recuerde, hago pasar una línea horizontal, ahí y acá. ¿Verdad? Y me quedaron sin tocar estos cuatro números. Entonces, esos cuatro números que estoy mostrando aquí, los tomo y los coloco ahí. ¡Chun! Ahí están. Ya, menos J. Ahora hago pasar una línea virtual por este punto, por el J perpendicular horizontal. ¿Qué números quedaron sin tocar? 7,98 y 0, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe. Ya. ¿Qué otros números quedaron sin tocar? Profe, no se me entendía mal el audio. Ahora sí. Hice pasar una Profe, va en línea. la J, ¿no? Hice pasar una línea virtual por J, tanto vertical ¿Ya? como horizontal. ¿Qué números quedaron sin tocar? 7,98 y El 0. 7,98 con el 0. ¿Y qué otros números más? Estos dos Y el números. Y menos el menos 3,44 con el menos Ahí están. 4,45. Ahí están ordenaditos, ¿eh? Eso sería de J. De J. Más, Profesor, ¿y la J por qué pasaba a negativo? es por definición así, pues. El J es negativo. Afuera. Ya, ok. Ya, ok. Todos los otros son positivos. Ya. Y ahora haga pasar usted una línea virtual por el K. ¿Qué números quedan sin tocar? Ah, ya lo entiendo. Y entonces
Los que quedan en afuera son los que entran Claro, ordenaditos. margen de 7,98, claro. 6,018 y 0,866. ¿Ves? Entonces, Excelente. repitamos para el I, fíjese bien. El I. Pum. Estos 4 números entran derechito ahí a la semifinal. Después va por el J, entran estos 2 números y esos 2 números. Ahí están ordenados. Y después para el K, pum, va con ese mecanismo. Sí, pues sí me acuerdo, pero en ese tiempo andaba mal lanzado. Ya. Entonces, ahora lo tiene que aplicar, pues, ¿eh? Entonces ahora usted logró reducir un determinante de 3 por 3, 3 filas por 3 columnas, a uno de 2 filas por 2 columnas, 2 filas por 2 columnas, 2 filas por 2 columnas. Lo logró rebajar en 1 grado. Entonces, ¿cómo se multiplica esto? Usted coloca ahí factor D y multiplica S por S. Ahí está. 6,108 por menos 4,45. Menos por definición. Menos por definición. Y ahora multiplica cruzado. Menos 3,48 por 8,66. Ahí está. Cierra paréntesis. Menos J. Y después multiplica 7,98 por menos 4,45. Menos por definición. Menos 3,44 por 0. Cierra paréntesis. Más K. 7,98 por 8,66. Menos por definición. 6,018 por 0. ¿Está claro cómo se trabaja eso? Multiplica las diagonales en cuestión, la primera diagonal por la segunda diagonal con signo negativo. La primera diagonal por la segunda diagonal, pero con signo negativo. La primera diagonal por la segunda diagonal, pero con signo negativo. Ahí están los signos negativos, ¿ves? Ahí está y ahí está. Eso es por definición. Ya, pues ahora hay que multiplicar. 6,108 por 4,45. ¿Cuánto te queda? Menos 6, menos 26,78. Ya, y ahora habría que multiplicar ese menos con menos, le queda más, ¿o no? 3,44 Claro. por 8,66. ¿Cuánto le queda? 29,798. Ya, listo. Menos J lo voy a dejar afuera. Y ahora usted multiplica 7,98 por menos 4,45. Me dan menos 35,512. Ya, ahí está. Y menos con menos, aquí da lo mismo, Más. porque sería más, Porque, pero le queda 0. Si usted a un número le exacto. resta o le suma 0, da lo mismo, ¿no? 0. Y ahora usted multiplica 7,98 por 8,66. Me da el mismo resultado. Ya. Y 0 por algo le queda Menos el 0. ya, 0. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Sumamos 26,78 más 29,79, le quería quedar 3,01. Acompañando ahí. Aquí le queda menos 3,51 menos 0, le queda, perdón, menos 35,51 menos 0, le debería quedar 35,51. Y menos con menos le queda más. Ahí está. Y ahora usted multiplica 69,108 menos 0, le queda 69,08 veces K. ¿Y qué le dio como resultado? ¿Un número o un vector? Un vector. Un vector. ¿Y qué características tiene este vector? Que es Que perpendicular, está en el. es perpendicular al plano formado por los dos vectores, ¿no? Aquí usted tiene el vector A y aquí tiene el vector B. Y usted obtuvo este vector. Perpendicular al plano formado por A y B. Pero resulta que son dos los vectores que la cumplen, pues. El A cruz B y también el B cruz A, ¿o no? Porque también es perpendicular, ¿o no? No entendí esa parte, profe. Ahí me enredé. Si tú llevas el vector A, lo llevas al B, obtienes el vector C. ¿Cierto? Claro. ¿Y qué Cierto. característica tiene ese nuevo vector? Que
que es perpendicular al A y al B, y por lo tanto al plano que forma. Pero si tú haces B cruz A, ¿qué generas? El mismo vector, pero apunta hacia abajo, tiene el mismo tamaño o módulo, la misma dirección, pero el sentido contrario. Pero con sentido contrario, no entendía la pregunta, profe. Claro, por eso que ahí yo antepongo el más menos. Entonces, al colocar el más menos, estoy dando cuenta del positivo y estoy dando cuenta del negativo. Y eso sería así como darle una respuesta compacta, ¿no? Claro, ese sería entonces el vector perpendicular plano formado por A y B. Ya sea positivo, o sea, por el sentido positivo, que sentido colocar- negativo. Claro, si tú no me colocas el signo negativo, entonces me estás dando una respuesta parcializada, porque me están dando cuenta de un vector. Recuerda que lo que están pidiendo Ah, es que encuentra un vector. entonces, de por sí tengo que ponerle el apellido. Tiene que colocarle los dos nombres. Ahora, aquí, Ah, ya, excelente. debido a las preguntas que me hicieron el semestre pasado, me dijeron, oiga, profe, ¿cómo yo sé que esto es perpendicular con este nuevo vector con A y B? Entonces yo voy a comprobar que A cruz B es perpendicular al vector A o al B. Entonces yo dije, vamos a hacer esto, vamos a comprobar que el A cruz B es perpendicular al vector A. Entonces hago el producto punto. Coloco el primer vector que nos dio, que es el A cruz B, ahí está, Ponerse, y lo multiplico por el vector base A. ¿Cuál es el vector base que me dieron? Pues ahí está. Lo podría hacer con el B también, pues, pero eso se lo voy a dejar de tarea. pero ¿con cuál vector lo ocupa, profe? ¿Con el B o con el A o con cualquiera de los dos? Lo puedo hacer con cualquiera de los dos, pues yo lo hice con el A y después tú hacerlo en tu casa con el B. Entonces yo hago aquí, eso, claro, si tenéis que trabajar también, pues. Entonces yo hago el producto punto. No, pero yo estoy en la casa. Sí, pues, pero por eso tenéis que hacerlo, pues, si eso, de eso se trata, pues, si quería aprender más, sí, pues de eso se trata, pues. Eso hace la diferencia con los demás, pues. Por eso está ahí en Obvio. computadora, pues. O podría estar en la esquina o en algún vacilón por ahí, pues. O alguna No, zona. yo lo vacilo. Bueno, entonces por eso le digo, si usted está aquí escuchando lo que yo le estoy tratando de enseñar, es porque usted quiere hacer la diferencia con el resto. Y eso yo tuve que Claro. hacerlo con el resto de mis amigos del Cerro Barón. Yo cuando voy al Cerro Barón, yo estaciono mi camioneta y esa es la camioneta del profe. A mí no le pasa nada a mi camioneta. ¿Y usted es del Cerro Barón? Yo soy de Rodelillo, Sí, y yo voy paso por Rodelillo normalmente. ¿verdad? Es que Sí, la foto de fondo que usted tiene es de allá de la Pobla. sí, ahí viví casi 40 años. Pues yo nací y me crié ahí. Pues. Bueno, cuando chico iba a vacilar para allá. Una Quizá vecino. Imagínese. Pues. el profe es vecino de todos nosotros. Sí, pues entonces con eso yo hago la diferencia, ¿me entiende? Yo conozco la realidad suya de Rodelillo y conozco la realidad de mi varón, pues. En este No, momento, pero Barón no está muy diferente a Rodelillo, y aquí sí, vamos a andar por con eso te cosas. digo, pero en este momento yo tengo muchos amigos que están en la esquina, cerca de la botería Don Tito, que están en la plaza, o Don en la plaza. Tito, Sí, Don Tito es mi amigo. claro. Por eso le digo, El profe lo conoce y el pibe. si viví 40 años ahí, po, conozco a Lomo y a todos otros más que viven por ahí, po. Era, profe. Entonces, ¿conoce para Cervantes? La cancha de la Laguna, Ah, yo vivía ahí mismo en la cancha de la Laguna, ya, en la Manuel Guerrero. sí, po. Ahí yo tengo a un Jorge Díaz, vivía por ahí. El profe vive cerca de nosotros, está bien. Sí, pues si yo conozco todo eso ahí, pues entonces yo, a ver, para ponerse serio, yo tuve que hacer la diferencia, ¿vos me entiendes? Yo cuando estaba viviendo ahí la población, Exacto. mis compañeros, mis amigos del barrio estaban jugando a la pelota, me llamaban a jugar a la pelota. O ellos me llamaban y yo por las persianas miraba y me decían, los vamos a la playa de la Portales. Entonces yo les decía, no puedo porque tengo que bajar a estudiar o tengo que ir a la biblioteca. Iba a la biblioteca que está ahí en la Plaza O'Higgins, No, pues está en la Plaza Victoria. no, a la biblioteca. Bueno, eso fue en la enseñanza media, pero cuando yo estaba estudiando en la Católica del Paraíso, iba a la biblioteca ahí a conseguirme los libros, porque los libros no te los prestaban para la casa. Entonces uno era ratón de biblioteca, los libros eran caros, y como los libros eran caros y era poblete, no tenía acceso a la literatura como hoy día, que uno las puede bajar, PDF, etcétera, etcétera.
Entonces muchos de mis amigos en el tiempo se tuvieron que exonerar y se fueron a Noruega, Dinamarca, están por allá viviendo, entonces ellos añoran una cazuela, una empanada y todo ese tipo de cosas. Y cuando vuelven nos juntamos, po. A veces hacemos alguna pichanga en la cancha Arcilla, o jugamos básquetbol en el Sporting En la Club. canchercilla, está bien. En la canchercilla ya jugaba en el Cajú. Yo vivía a 2 cuadras del Cajú, pues ahí está el chocolate, ¿Dónde está la tercera? La comisaría. sí, po. Sí, esos son mis amigos. Yo tengo varios carabineros amigos porque soy el coordinador técnico de la PSU y ¿Eh? por la Universidad de Santa María y me van a dejar o me van a buscar, entonces ya conozco varias personas de ahí, po. Me ubican. Está bien, pues, está bien. Entonces, como le digo, si usted quiere aprender, yo le dejo esa tarea y usted tiene que hacerla, po, si quiere hacer la diferencia, ¿me entiende? Obvio, ¿no? Entonces, Sí. afortunadamente, No, si lo entiendo bien. gracias a Dios tengo trabajo en 4 universidades, trabajo en un colegio y estoy en una parada, ¿cierto?, de enseñarle cosas a los jóvenes para no llevármelas al cajón. ¿Me entiende? Entonces, si usted me sigue, va a aprender estas cosas. Pero estudié con crédito fiscal, vengo de un Cerro Valparaíso, estudié en el Liceo 4. Entonces, uno, si quiere hacer la diferencia, la hace, pues. Ya. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Voy a puntear el vector A cruz B con el A. Y ahí está el primer vector, y ahí está el segundo vector. Recuerde que el producto punto es conmutativo. Si yo hago A punto A cruz B da lo mismo. Y yo hice el producto punto entre esos dos vectores. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Esto es para comprobar si lo que obtuve es correcto. Entonces multiplico aquellos números que tienen iguales letras. La I con la 3,01, I, la J con la J. correcto. Y eso le da aproximadamente menos 0,021, que da aproximadamente. Y como el producto punto entre dos vectores de A0, eso significa que son perpendiculares. Porque Recuerda el esto. coseno de 90 es 0. O sea, el seno de 90 es 0. No, el coseno 90 grados vale 0, ¿eh? Eso. Cuando dos vectores son perpendiculares, 90 grados, el producto punto te queda 0. Entonces yo comprobé, Ah, y ahí comprobamos la teoría. hice la operatoria entre los dos vectores, me dio 0, entonces yo puedo devolverme y decir, esos dos vectores son perpendiculares y comprobé el resultado. Entonces yo le dejo para la casa que te haga B cruz, ahí paréntesis, A cruz B. Entonces hace el producto punto, entonces lo puse ahí George Holmes para la casa. Y supuestamente debería dar los mismos resultados. No te va a dar 0,0 por el número de decimales que hemos cortado. A mí me dio 0,0. Sí, Pero eso es pero la aproximadamente. aproximación a 0. Así es. Entonces aquí lo que hice después, ese producto cruz, después que lo que dice acá, y expréselo como vector unitario. Un vector unitario, en este caso voy a trabajar con el A cruz B, es el vector partido por la magnitud o módulo del vector. Ahí está el A cruz B, que es el valor que obtuvimos. ¿Ya? Ahí está 3,01, 35,51, 69,108, dividido por la magnitud o módulo del vector. Ahí está. Entonces, repito lo de arriba, le antepuse el más menos y le calculo la magnitud o módulo de ese vector que me dio 77,75. Después comprobélo. Y eso lo separo en 3 fracciones. 3,01i partido por 77,75. Más 35,51j dividido por 77,75. Más el K, 69,108K dividido por 77,77. Si tú Ahí haces, aplicamos las propiedades de las fracciones, ¿cierto? correcto, y si tú haces esa división, eso te queda 0,038i. Este otro, si tú haces la división de eso, te queda 0,456j. Y si tú después haces 69,108 partido por 77,75K, eso te da aproximadamente. Tú no puedes sumar manzanas con pera y limones, ¿te das cuenta? Pero tú No, aparte, le calculas la magnitud o módulo a ese resultado, a ese número. ¿Cuánto te da la magnitud o módulo de eso? Entonces tú pones raíz, abre paréntesis,
0,038, cierra el cuadrado, más, abre paréntesis, 0,456, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, más 0,888, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, y eso me dio 0,998. Y eso aproximadamente igual a 1. 0, 9. Y eso significa- ya entendí. Y eso significa que es un vector unitario. Recuerda que la magnitud o módulo de un vector unitario es 1. ¿Cierto? Entonces, yo al comprobar esto, significa que si yo me devuelvo todo esto, y todo esto para arriba, y todo esto para arriba, y todo eso que está para arriba, y todo eso está correcto. Porque la magnitud o módulo de un vector unitario me dio aproximadamente igual a 1. Puede que te dé 1,0004, depende del número decimales que tú hiciste. Entonces, en el fondo, lo que quiero mostraros, ¿cierto?, es cómo se realiza el producto cruz mediante una determinante de 3×3, y cómo se hace el producto punto, que es la multiplicación, ¿no es cierto?, entre dos vectores, y que te permite hallar el ángulo entre dos vectores. Para eso me sirve el producto punto y el producto cruz. Y ahora dice, determine el área del paralelogramo y triángulo formado por los vectores. Entonces el área del paralelogramo dijimos que era la magnitud o módulo de la cruz B. Entonces si yo le calculo la magnitud o módulo a la cruz B, ¿cuánto nos dio? 77,75, ahí está, y le pongo UL al cuadrado. ¿Por qué? Porque representa el área del paralelogramo. Y si ese resultado, quiero determinar el área del triángulo, lo divido en 2, y queda 77,75 dividido en 2, y me queda 38,86 UL al cuadrado. Entonces tengo el área del paralelogramo y el área del triángulo, formado por los dos vectores. Y para eso me sirve fundamentalmente, ¿cierto?, lo que es el producto cruz. Entonces, hoy día lo que hicimos fundamentalmente fue encontrar aplicar en lo que era el producto punto o el producto cruz. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas? Profe, hay una parte del ejercicio cuando le queda restado el 0 o sumado el 0. Yo esa parte no la entendí bien. A ver, espera un poquito que se acabó de cerrar la cosa. ¿Dónde está eso? Ahora. No, eso no es. ¿Qué quiero? No. ¿Dónde? Ah, en la última parte. Dígame dónde, amigo. Aló. Era por ahí. Porque ahí sale el... No, creo que subió mucho. Era un poquito más arriba. Era por ahí, profe. Ya, dígame. Que le sale el 69,108 menos 0. ¿Sí? Y el otro el menos 35,51 menos 0. ¿Eso lo multiplicó? Claro, si tú tienes que multiplicar ese por ese diagonal que va desde la izquierda hacia la derecha, menos 3,44 por 0. Y 3,44 por 0, ¿cuánto te queda? 0. 0. 0. Y después tú multiplicaste 7,98 por 8,66, ahí está. Menos 0 por 6,018, ahí está, ¿ves? Y eso le da 0. Profe, pero en el J si se restan, ¿no le debería quedar negativo? Porque no está multiplicando. En el J, Claro. aquí vos menos con menos te quiere quedar más, pero si tú le sumas o le restas, le colocamos el signo más. Es lo mismo.
Si tú lo sumas o le restas Ah, un 0 a algo, da lo mismo, ¿no? claro. Igual aquí debería quedar menos, así que da lo mismo si le coloca el 0 más 0 o menos 0. Da lo mismo, Ah, ya. ¿ya? No, pero la duda que tengo es porque ahí le sale menos 35 y abajo le puso más 35. Sí, porque está el J. Po. Yo recuerda que el J Ah, ya. lo dejé afuera y después el J actuó sobre cada menos con menos te queda más. Ya. Y el 0 no tiene incidencia. Po. Por eso Pero no, después, es que no había visto el menos. claro, por eso ahí tienen que verlo y eso es, mediante este mecanismo, ustedes aprendieron primero que nada a reconocer qué es lo que es un determinante, cómo se trabaja un determinante 3×3 y rebajarlo a uno de 2×2. Si alguna de las componentes no tiene alguna de las componentes, usted le asume un 0 a cualquiera de ellas. Puede ser I, J, K, y yo le agregué el 0 al primero porque no tenía componente 0, ¿eh? Este tenía componentes J y K, entonces yo tengo que rellenar con 0, aquellos lugares que le faltan. Y el que aparezca un 0 en una determinante me hace mucho más fácil la multiplicación. Ahora, me interesa que usted operacionalice bien esto porque después vamos a tener, ¿cierto?, que trabajar cuando veamos campo magnético, la fuerza lateral que siente una carga que pasa a través de un campo magnético. Y es una expresión de esas características, la carga por B cruz B, donde aparece el producto cruz, y ahí voy a tener que trabajar el producto cruz. Entonces ya sabemos cómo trabajar eso, o lo vamos profe, sí, me acuerdo que lo vimos. ¿Me entiende? Entonces, por eso que hoy día yo aprovecho de ejercitar esto, que son los productos punto y los productos cruz. El producto punto sirve fundamentalmente para encontrar el ángulo entre vectores y el producto cruz para poderlo aplicar en algunos procesos físicos que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Ya, entonces con esto cerramos lo que son los vectores y vamos a ir a trabajar con las cifras significativas. Déjenme ir a ver dónde están ustedes. Esto aquí, los M, ustedes son electro, ¿no? Sí. Ah, no tengo que ver eso. Ah, vamos a comenzar a ver algo más interesante. Ya, aquí comienza la física como tal. Todo lo otro es prenupcial o lo principal. Pero ahora comenzamos a ver, ¿cierto?, lo que es, ¿cierto?, el campo o la ley de Coulomb. Déjame ver dónde está esa cuestión. Lo tiro para allá, lo tiro para acá. Déjame buscarlo, por favor. Ya. Comenzamos a ver entonces lo que es la ley de Coulomb. Siempre a mis alumnos, ¿cierto?, yo le indico que hay que ver bien, ¿cierto?, el aspecto histórico de las cosas. Mucha gente trabajó por nosotros y hoy día somos generaciones usuarias de muchos adelantos que hicieron, que se hizo en algún momento. Entonces aquí aparece lo que es la unidad, en el fondo, electrostática o electromagnetismo. El electromagnetismo es una palabra compuesta, electricidad y magnetismo. Y hay una introducción histórica que comienza con Hilbert en 1540-1603, que descubre que la electrización es un fenómeno de carácter natural. Entonces hay trozos de trozos de roca, ¿cierto?, que tienen la propiedad, ¿cierto?, de atraer ciertos cuerpos. Entonces, esos elementos, la magnetita que se le llamaba, por eso aparece magnesia, ¿cierto? Entonces los chinos lo que hacían, principalmente, generaban una especie, te moldeaban en esta roca una especie de flecha, ¿cierto?,
y eso lo posicionaban a ras de una superficie de líquido en un recipiente y colgando de él un hilo. Entonces esta magnetita, ¿qué es lo que hacía? Se desviaba y seguía las líneas de campo magnético terrestre de la Tierra. Y ellos se guiaban, ¿no es cierto? Y abrían rutas para llegar, ¿no es cierto? Y producir el comercio exterior. Se dice que los chinos fueron los primeros, ¿cierto? Que se abrieron a Occidente y ellos abrieron líneas de, abrieron rutas y caminos, ¿cierto? Navegables para que el hombre pudiera trasladarse a través de los mares. Pero por una razón específica, los chinos tuvieron una flota enorme de barcos. Si tú juntabas la flota francesa, portuguesa, inglesa, española, todas juntas, no hacían, ¿no es cierto?, la cantidad de barcos que tuvieron los chinos. Eran barcos enormes y en algún momento el emperador llama a su general que estaba a cargo, que era un eunuco de confianza, y le pide, ¿cierto?, que se devuelven, llegan con los barcos y los queman. Y ellos se retrotraen, ¿no es cierto?, y ya habían armado la muralla china, y ellos se guardan dentro de la muralla china. Para decir que por el norte ellos tenían problemas con estaban siendo atacados por estas tribus nómadas, los hunos. Entonces ellos trataron de hacer, ¿no es cierto?, de prevalecer su territorio por toda la cosa detrás, porque estaban siendo atacados por la parte trasera de China. Entonces estaban al descubierto, entonces ellos tratan de volver con todo su armamento y con todas las cosas para generar, ¿no es cierto?, ese terreno en cuestión. Entonces aparece la electrización como un carácter natural. En 1729 Stephen Gray demuestra que la electricidad tiene existencia por sí misma y no es una propiedad impuesta al cuerpo por rozamiento. Franklin, 1706-1790, demuestra la existencia de dos tipos de electricidad, que llamó positiva y negativa. Y Coulomb, ahí aparece la ley de Coulomb, encuentra una expresión que expresa la fuerza que aparece entre dos cargas eléctricas. En 1820, Orestes, ¿cierto?, observa una relación entre la electricidad y el magnetismo, consistente en que cuando tú colocabas una aguja de una brújula cerca de un alambre que llevaba una corriente, este experimentaba una cierta desviación. Entonces así nace la comunión entre la electricidad y el magnetismo. Entonces si uno quiere hacer este experimento, tiene que tener un alambre de cobre conectado a una batería, por ejemplo, de automóvil, y hace un orificio en la mesa, ¿cierto? Y coloca virutas pequeñas de láminas de fierro, y usted coloca una brújula, y mientras no haga pasar la corriente, las brújulas se van a orientar en una dirección predeterminada que va a indicar el norte del campo magnético terrestre que pasa en esa zona. Si usted hace pasar una corriente, cierra el circuito eléctrico, las limaduras de hierro van a conformar, ciertas figuras concéntricas, círculos, y las brújulas y las agujas de las brújulas van a formar círculos concéntricos alrededor del alambre. Si tú cambias de polaridad, ¿cierto?, sacas el positivo y lo colocas en negativo y viceversa, las brújulas que estaban orientando hacia el polo norte inicialmente, ahora van a cambiar y van a girar 180 grados, se van a desviar en sentido contrario. Es decir, la existencia de una corriente estaría afectando el magnetismo, ¿cierto?, de una brújula, de la aguja de una brújula. Y ahí aparece entonces la palabra compuesta. Faraday introduce el concepto de campo eléctrico. Faraday fue un joven del Barón también. Faraday fue un joven que procedía de una familia muy humilde, que no tenían muchos recursos, y su padre le consigue un trabajo en un laboratorio cercano a él, y él lo que hacía era hacer el aseo, hacer todas esas cosas, cuestiones, y se inquieta, y él empieza a construir cosas y hacer cosas fuera de su plazo de tiempo. Y Faraday, sin ningún estudio, llega a ser el presidente de la Royal Society de Ciencias de Londres, o sea, de Inglaterra, sin ningún estudio en cuestión, pero sus aportes fueron grandiosos. Y Faraday fue abandonado prácticamente en eso, y su familia se fue hacia Londres y quedó prácticamente solo.
Y hay muchos de nuestros científicos que en su vida la pasaron muy mal. El caso de Albert Einstein también fue dejado solo, falta de cariño de los padres. Sus padres, ambos fallecieron, hay una cierta relación. Su madre se casan con otra persona que es un padrastro, y por ser el hijo primogénito, el mayor, son dejados fuera del alcance de su madre y viajan y quedan solos. Y se tienen que hacer en la vida prácticamente solos. Por eso que esta gente se ve un poco introspectiva, con problemas ciertos de amor, con problemas de aceptación por la sociedad. Entonces ellos son medio huraños, medio hacia adentro, etcétera, etcétera. Y eso es un poco la historia, pues, para saber cómo fueron conformados esta gente. Entonces esta gente encuentra el camino a través de la ciencia y ellos comienzan a fabricar cosas, a hacer cosas. Y más, Profe, dígame. yo llegué que Faraday tenía problemas para plantear ecuaciones y lo ayudó un matemático. Claro, pues si no tenía, como te digo, no tenía ninguna ecuación, no tenía ningún estudio universitario, no tenía nada. Entonces él tenía los conceptos teóricos, ¿cierto?, que los hacía carne en experimentos. Tenía una habilidad, ¿cierto?, con sus manos para plantear todas estas cosas. Igual que Albert Einstein lo que hacía, igual que este señor de Hawking, ¿cierto? Ellos tienen toda el universo, ¿cierto?, en su cabeza, toda la estructura, todas las cosas, y Albert Einstein lo que tenía, ¿cierto?, tenía 2 o 3 matemáticos. Él planteaba las cosas, la cuestión teórica física, y las ecuaciones matemáticas y todas las soluciones de eso se las resolvían 3 matemáticos, que eran sus ayudantes alumnos. Entonces yo le entregaba la solución y él seguía trabajando por cuenta propia, en cuestión con sus leyes y con sus cosas. Este señor Hawkins también en su silla de ruedas, también, ¿no es cierto?, tenía un par de alumnos postdoctorados, y él tenía todo el universo físico, y él interpretaba todas esas cosas, y sus exalumnos, ¿cierto?, le construyeron esa silla y eso para poderse comunicar, y él seguía trabajando con esas soluciones. Entonces Faraday, Hawkins, Albert Einstein, bueno, Albert Einstein sí tuvo una preparación, pero Faraday no tenía nada. Pero eso es conocer un poco la historia de nuestro quehacer, de nuestros antecesores, y saber un poquito de historia, ¿ah? Para que vean que las cosas no son fáciles en la vida y que somos usuarios en cuestión. ¿A qué hora termina esto, oye, por favor? A las 5, profe. Ah, ya, perfecto. A la carga eléctrica la vamos a designar por la letra Q mayúscula o con minúscula, que es una propiedad fundamental y característica de muchas cargas fundamentales. Entonces nosotros tenemos normalmente la visualización, la visualización tradicional, ¿no es cierto?, de un átomo de carbono donde hay un núcleo altamente denso, condensado, que está formado por protones, por protones y cargas neutras sin carga, por neutrones y protones. Y orbitando alrededor de Tero, ¿cierto?, se encuentran los electrones que tienen carga negativa. Entonces, la materia está compuesta fundamentalmente de cargas positivas, que son los protones, cargas eléctricamente neutras, que son los neutrones, y los electrones que están orbitando en cuestión. Entonces, estas fuerzas de interacción es un núcleo muy denso. En la medida que tú te vas corriendo radialmente hacia afuera, se va debilitando. Por eso que encontramos, ¿cierto?, los electrones de valencia. Y en términos químicos decimos que un elemento se reduce o se oxida. Uno cede electrones y el otro capta electrones. Y de acuerdo a la lesión, y de acuerdo a la ley de conservación de la carga, lo que uno pierde es igual a lo que otro capta. Y eso tiene que ver con la naturaleza. El sistema, ¿cierto?, como tal, o la energía, ¿cierto?, es una sola, solo se va transformando, pero el que uno pierde, el otro lo capta, o se va transformando en diferentes tipos. En este caso, esos son los electrones de valencia que están más alejados. Esta es una visión clásica de lo que es un átomo. La visión, digamos, desde el punto de vista de la moderna, nosotros vemos una nebulosa acá, ¿cierto? Y orbitando él estaría la probabilidad de encontrar un electrón en algún nivel. Se habla de la probabilidad. Esta es una visión clásica. Entonces, normalmente
todo cuerpo cuyo número de electrones sea distinto al de protones, o sea, las cargas negativas o positivas, se dice que está cargado eléctricamente. Por ejemplo, un trozo de madera no es conductor de la electricidad porque tiene igual cantidad de cargas positivas como cargas negativas. Tiene 50 millones de cargas positivas y 50 millones de cargas negativas. Eléctricamente no es neutra, por más que yo le coloque un alambre en ambos extremos y le haga pasar una corriente, no te va a conducir la electricidad. En cambio, los metales en general tienen deficiencia, tienen más electrones que protones, por lo tanto están cargados negativamente, y si tienen menos electrones que protones, están cargados positivamente. Nuestro cuerpo humano es eléctricamente conductor de la electricidad. ¿Ya? El agua, ¿cierto? Tiene partículas HO2 y otros, tiene flúor, tiene cloro, ¿cierto? Y otros elementos que le hacen un cierto conductor de la electricidad. Entonces, siempre que un cuerpo esté cargado positiva o negativamente, tiene que ver con una deficiencia, una falta de electrones o un superávit de electrones. Entonces, está cargado más negativo o está cargado más positivamente. Si está eléctricamente neutro, no pasa nada. Un trozo de plumavit, por ejemplo, también eléctricamente neutro. Si tú tienes un trozo de cobre, es eléctricamente conduce la electricidad porque tiene una cierta deficiencia. Tiene más o menos electrones. Y cuando un cuerpo está electrizado, por otro, la cantidad de electricidad que recibe uno de los cuerpos es igual a la que otro ser. Entonces hay un elemento, cuando tengo yo elementos que pasan a ser compuestos y los coloco en una solución, entonces algunos ceden 2 electrones y el otro capta 2 electrones. Uno se reduce y el otro se oxida, y ahí aparecen las ecuaciones óxido-reducción desde el punto de vista de la química. Y la conservación de la carga es una de las piedras angulares de la física, al igual que la conservación de la cantidad de momento lineal. Aquí tenemos entonces la definición de la carga eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades de Medida, es el coulomb. Entonces un coulomb, ¿no es cierto?, es la unidad fundamental de carga eléctrica en el sistema MKS, que se define como la cantidad de carga que fluye por un punto de un conductor en un segundo, cuando la corriente del mismo es de 1 ampere. Entonces la corriente es carga partido por tiempo, por lo tanto la carga sería la corriente, ¿cierto?, de 1 ampere que pasa por un segundo en un, ¿cierto?, en un conductor. Entonces la corriente se mide en amper, el tiempo en un segundo, y la carga se mide en coulomb. Y sus múltiplos del coulomb están un nanocoulomb 10 elevado a la menos 9, un microcoulomb 10 elevado a la menos 6, un milicoulomb 10 elevado a la menos 3. Y esto lo tienen que anotar, sáquenle por último una foto porque esto lo vamos a estar ocupando en forma reiterativa. Los constituyentes básicos, electrón, protón, neutrón, con sus características de masa y carga. El electrón es negativo, tiene una masa de 9,1 por 10 elevado a la menos 31 kilogramos, con una carga negativa de 1,67 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. El protón tiene una masa de 1,67 por 10 elevado a la menos 27 kilogramos, y con una carga positiva equivalente al de electrón, pero positiva. Y un neutrón tiene una masa, ¿cierto?, equivalente a un protón, 1,67 por 10 elevado a la 27 kilogramos, y tiene una carga eléctricamente neutra. Entonces la masa de un electrón es sumamente pequeño. Antes del 9 tengo 30 ceros, antes del 9. 0,000 tendría que colocar 30 ceros y llegar al 9. Y el ahora menos 31 kilogramos. Es una de las masas más pequeñas que tenemos. Entonces están el electrón, el protón, los neutrones. Ya expliqué, ¿cierto?, la configuración de esto. Y estos últimos electrones que están en las últimas capas, C, D, E, F, ¿cierto?, son los electrones de valencia, los que se intercambian en cuestión. Entonces el electrón no es capaz de poderlos soportar mediante una fuerza a distancia. Lo mismo sucede con el Sol, pues el Sol, ¿cierto?, es en nuestro centro. Tenemos guía elíptica donde están orbitando los planetas. Estamos todos en un mismo plano ecuatorial, salvo creo que es Urano, que tiene otra órbita, o sea, es una órbita elíptica, pero está en otro plano. Y el Sol nos mantiene, ¿cierto?, aferrados a él, que sería el núcleo, y tenemos fuerza de atracción gravitacional. Y orbitando nosotros tenemos la Tierra. Entonces la Tierra le genera una fuerza de atracción gravitacional a la Luna, y la Luna le genera una fuerza de atracción gravitacional a la Tierra. ¿Y cómo se manifiesta? A través de las mareas. Lo que pasa es que aquí no está... Profe, Dígame.
En los átomos sería, en lo que es la parte del electrón, sería la fuerza electroestática o la fuerza centrífuga, ¿no? A ver, escúchame. Hay varios tipos de fuerza. Una es la fuerza de gravitación. Todas estas cosas permanecen unidas porque hay fuerzas de atracción gravitacional y hay fuerzas eléctricas a distancia. Y la otra es la fuerza centrípeta cuando algo está orbitando con una cierta velocidad tangencial o angular y que puede salir disparado en alguna dirección. Pero, pero el Sol, por ejemplo, es una lucha permanente, es un caldero donde están luchando las fuerzas de origen gravitacional y las fuerzas de origen eléctrico. Y va a llegar un momento en que el Sol está perdiendo masa, y en 5.000 millones de años más va a llegar un momento en que el Sol va a tener que tomar la decisión, ¿cierto? O va a haber una lucha permanente entre las fuerzas gravitacionales o las fuerzas de atracción eléctrica. Entonces ahí donde el Sol puede explotar, puede formarse en un hoyo negro, o puede formarse, ¿cierto? En vez de un hoyo negro, puede formarse en una enana blanca, o puede colapsar a sí misma. Es como tener una pelota plástica, con un cuchillo tú la abres y la das vuelta. Y eso pasa a formar parte de un hoyo negro, pero eso va a ser el equilibrio entre las fuerzas que estoy mencionando, que son las fuerzas de origen gravitacional y las fuerzas de origen eléctrico. Y en ese equilibrio está el Sol, porque el Sol está perdiendo masa en forma permanente. Pero nosotros ya, y nuestros hijos y nuestros nietos van a estar hechos polvo ya, pues si son 5.000 años, 5.000 años más. Así que eso va a pasar mucho tiempo. Profe, Dígame. quiero hacerle dos consultas. Dele. La primera, esta materia se encuentra, o sea, lo que se ha visto en clases hoy día, ¿se encuentra ya subido a la plataforma? Me refiero si en general, si esta materia se encuentra subida a la plataforma en el aula. Y la segunda pregunta es si Plutón pertenece o no al sistema solar. Pertenece, Eso. pero Plutón o Urano, el último más chiquitito, pero, o sea, pertenece a nuestro sistema solar porque orbita alrededor del Sol, pero está en otro plano ecuatorial. Hay uno de ellos, no me recuerdo muy bien si es Plutón o Urano, uno Profesor, de ellos. Y uno, Plutón por el tamaño pertenece a un planeta menor, no a los planetas conocidos del sistema solar. Queda claro, con otras lunas, con otros sí, correcto, pero otros objetos. está dentro de nuestro sistema solar, lo que estaba diciendo que antes fue considerado un planeta y ahora es considerado como un satélite. Entonces, las normas van cambiando de acuerdo a que el hombre va tomando ciertas decisiones porque la evidencia, cada vez estamos llegando más lejos, con mayor precisión. Tú ves lo que se está haciendo ahora en el planeta Marte, donde tenemos un dron que está volando, hoy día voló 50 metros y volvió, y hay una gran presión, por lo tanto esas paletas tienen que girar, ¿cierto? Tienen que girar mucho más rápido que lo harían en la Tierra, y, la investigación hace que las fotografías antes que se tomaran eran blanco y negro, ahora tenemos fotografía a color. Entonces son decisiones que se van tomando en función del avance tecnológico del hombre, y eso se va modificando en el tiempo. Por eso que cuando uno compra una enciclopedia, hoy día tenemos una enciclopedia en la casa, no es bueno tener esos libros, sino que uno lo que tiene que hacer, hermano, ¿cierto?, es echar mano a la investigación que está en Internet, porque es lo último, lo más reciente, ¿ya? Pero es un planeta exterior, pero tiene otro plano ecuatorial en el cual orbita y es considerado como un satélite, no como un planeta. Respecto de la materia, creo que el PPT de la ley de Coulomb no, pero más rato lo voy a subir con la guía de ejercicios que acabo de hacer, al amigo que me preguntó. ¿Ya, amigo? Muchas gracias, profesor. Ya. ¿Cuáles son las Gracias por la respuesta. características de las cargas? Hay una ley de conservación de la carga que dice: en cualquier proceso físico la carga total de un sistema aislado se conserva. La naturaleza lo predice de esa manera, ahí se conservan las cosas. Lo que uno pierde, el otro lo capta, es decir, la suma algebraica de las positivas y negativas presente en cierto instante no varía. Y además la naturaleza nos dice: mire, yo le voy a presentar la carga eléctrica, pero esta carga eléctrica está cuantizada. ¿Qué significa eso?
que cualquier carga eléctrica se presenta como un múltiplo entero de la carga fundamental que es del electrón. Es decir, cualquier carga eléctrica que hay en la naturaleza siempre es n por e. ¿Qué es lo que es n? Un número entero. Y e es la carga fundamental del electrón, porque acabamos de verlo. Ahí está. L, ¿cierto? Es la carga fundamental del electrón. Entonces, cualquier carga eléctrica está cuantizada, está como paquetes discretos. Y ese n, el n, ¿cierto? Es un número entero y los enteros son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No son, yo no puedo encontrar una carga que sea 3,25 veces e. Es 3 o es 4, pero no puede ser 3,25. Y la naturaleza me dice que cualquier carga eléctrica es un factor de la carga fundamental del electrón. Entonces el hombre interpreta la naturaleza y eso es po, y la da a conocer. Entonces está la ley de conservación de la carga, que dice que en un proceso como tal, la suma de las cargas positivas y negativas no se alteran, y la carga está cuantizada. ¿Cómo yo puedo cargar un cuerpo? Espérame, me dije que me pasó esta cosa. Clases de carga eléctrica. La carga eléctrica neutra, un cuerpo es eléctricamente neutro cuando la suma de las cargas positivas y negativas son iguales. Se le llama cuerpo cargado. Aquí tiene una varita, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cargas positivas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 negativas. Eléctricamente neutra. Por ejemplo, un trozo de madera, un trozo de plumavit, un trozo de goma. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, eléctricamente neutra. Una carga eléctrica positiva o vítrea, un cuerpo queda cargado positivamente cuando pierde electrones, es decir, el cuerpo queda con más protones, y en la práctica es la que aparece en la barra de vidrio a ser flotada. Entonces aquí tengo un cuerpo descargado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vengo con un trozo de tela de seda descargada, y se produce, ¿cierto?, una carga positiva o vítrea negativa. Formas de cargar un cuerpo, para que lo lean esto, mediante el proceso de flotación, de contacto, de inducción e influencia. Entonces aquí el típico frotamiento de una barra, ¿cierto?, de un lápiz que uno tenía en el colegio, y tenía unos trocitos de papel o migas de pan. Entonces uno lo frota, ¿cierto?, y lo acerca al material y se produce, ¿cierto?, un traspaso. Al frotar dos cuerpos eléctricamente neutros, el número de electrones igual al número de protones. Ambos se cargan, uno con carga positiva y el otro con carga negativa. Si frotas una barra de vidrio con un paño de seda, hay un traspaso de electrones del vidrio hacia la seda, y si frotas un lápiz de pasta con un paño de lana, hay un traspaso de electrones del paño hacia el lápiz. Y aquí tienen los procesos de flotación, ¿no? Entonces esto del globo y esto de la barrita, en un día como hoy, que está con un ambiente húmedo, si yo trato de hacer este ejercicio en clase, eso seguramente no me va a funcionar, porque tengo una temperatura ambiente muy baja, entonces está mojado el ambiente, está húmedo. Entonces, ¿dónde funciona? Dígame. ¿Eso se consideraría como estática? Claro, ¿O es distinto? es la estática, pero por un proceso de explotación. Si usted se pone un chaleco recién lavado por su mamá, ¿cierto? Su señora, quien sea, ¿cierto? Se lo coloca y lo saca en la noche, ¿qué siente? Siente unos chispazos, ¿no? Y por el proceso de flotación con eso, con la lana, ¿cierto?, Claro. da lugar a unos chispazos, ¿cierto? En la luz. Cuando he llegado de un carrete, tipo 5 de la mañana, está oscurito, y se saca el chaleco, ve seguramente algunos destellos. Y para eso, Profe, sí, a veces suele pasar que cuando hay un ambiente bien caluroso y solemos tocar objetos, por alguna extraña razón, nos da como un pequeño chispazo o corriente, claro, porque se tú, podría decir así. eso es lo que yo te estaba diciendo. Hoy día que hay una temperatura baja o periodo de invierno, esto no funciona muy bien. Pero si es en verano, funciona de mejor manera porque es factor de la temperatura ambiente. Los cuerpos están más secos, entonces se induce mediante la flotación, porque uno arrastra los zapatos, ¿cierto?, a través del suelo, entonces uno se descarga, ¿cierto?, a través de la manilla del automóvil, o toca a una persona. Ahora, si usted quiere quedar como rey en un cumpleaños de su hijo, su sobrino, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer?
comprar unos globitos, sacarlos nuevos de paquete, entonces usted lo infla y los frota contra la pared, contra un paño y los pega en la pared, contra el techo, y van a quedar pegaditos. Y los niños chicos van a mirar, oh, el papá es mago. Entonces hay un proceso de flotación y se pegan porque se produce una reestructuración en cargas positivas y negativas. Pero esto para que funcione, la temperatura tiene que ser alta. Me recuerdo que en la Universidad Católica cuando hacíamos estos experimentos, era parte del primer semestre, íbamos a hacer esto y teníamos que secar la sala de clase con estufas o con honaje. Y la electrización por contacto, aquí está todo el proceso, tiene un cuerpo descargado, otro cargado, por contacto usted lo toma y lo hace funcionar, ¿ve? De esa manera. Ahí está la electrización por contacto, ¿ve? Hay un traspaso de un cuerpo a otro mediante simple contacto. Cuando usted va a un mall o va a un supermercado, ¿cierto? Usted pisa una alfombra y automáticamente se abren o se cierran las puertas, ¿no? Eso es una cuestión de carácter piezoeléctrico. Bajo la alfombra, ¿cierto? Ahí hay unos sensores. Profe, ¿podría reformular la pregunta? No, le digo yo que cuando usted va a un supermercado, va a algún lugar, a un mall, hay puertas que se abren en forma automática, ¿no? Claro. Ya, pues entonces usted pisa una alfombra y bajo esa alfombra, ¿cierto? Hay ciertos sensores que funcionan mediante presión, que son algunos elementos de carácter piezoeléctrico, y eso da lugar, ¿cierto? Origina, ¿cierto? Un contacto y abre la puerta, deja de tener el contacto, ¿cierto? Y se cierran las puertas. Que esto es otra de las formas de electrizar un cuerpo. Aquí está una electrización por contacto, todo eso es de cobre, esto es de aluminio, entonces usted frota esto, le suministra una carga a la tapita de aluminio, pasa al cobre, y el cobre, ¿cierto?, induce una carga en el trocito de aluminio, y obviamente se produce una repulsión y esto se abre, e indica el número en cuestión. Eso es lo que se llama un electroscopio. También tenemos la electrización por inducción, para que usted la lea, y el sentido y el concepto de inducción y polarización. La inducción es una acción a distancia y la polarización es una separación de las cargas. ¿Usted ha ido a alguna reunión de algún sindicato, de la junta de vecinos, del club deportivo? Y normalmente, ¿cierto? Usted se sale porque se aburre, porque hay dos tendencias. Una tendencia a decir sí y una tendencia a decir no. Entonces usted dice, no, ¿sabes qué? Me aburrió, está todo esto polarizado. En algunos dicen sí o no, no hay ninguna alternativa posible. Y ahí están luchando por los sí o por los no. Está polarizada la reunión. Ahí está la electrización digamos, por polarización, digamos, por inducción. Y aquí está ahí están los electrones, ¿cierto? Los dipolos están formados positivo y negativo, están ahí distribuidos, ¿cierto? Usted le pone un atractivo y se reordenan, ¿ve? Ahí están los positivos y se comienzan a dar vueltas, ¿cierto? Y comienza la polarización en cuestión hacia los negativos. Igual cosa aquí, tiene aquí un objeto cargado y la pared un aislante, entonces están los positivos y los negativos. Entonces todos estos fenómenos dejan entrever que existen fuerzas de que cargas de diferentes signos se atraen y cargas de igual signo se repelen. Entonces aquí están los conductores, aisladores y semiconductores, algunos tipos de materiales. Los conductores, dentro de los buenos conductores de la electricidad, afortunadamente está el cobre, la plata, el aluminio. El mejor conductor eléctrico es de oro. Pero se imagina usted que tuviéramos tendidos eléctricos de alambres de oro, ¿habría luz en Chile? Se lo roban. No habría luz, no habría energía eléctrica, no, perdón, yo digo, habría luz, no habría energía eléctrica, ¿cierto? No habría energía eléctrica, no luz. ¿Se cortó la luz? No, se cortó la energía eléctrica. Se roban los alambres de cobre, ¿cierto? Los de plata, aluminio. Los tendidos eléctricos, ¿cierto? Por densidad lineal de masa, fundamentalmente de las torres de alta tensión, son de aluminio, que son buenos conductores. Afortunadamente el cobre es un buen conductor eléctrico, así como un buen conductor del calor.
En los aislantes está el plástico, el caucho, la madera, el diamante y los semiconductores, el silicio, el germanio. Los conductores son los que llevan la electricidad y la dejan pasar por ellos. Los átomos de las sustancias conductoras poseen electrones externos, que son los electrones de valencia, muy débilmente ligados al núcleo en un estado de semilibertad, que le otorga una gran movilidad, tal es el caso de los metales. En el caso de los aislantes, un trozo de madera, un trozo de goma, un trozo de aluminio, un trozo de cemento, son los que no dejan pasar la electricidad, aíslan la electricidad, los núcleos atómicos retienen con fuerza a todos sus electrones, lo que hace que su movilidad sea escasa. Los semiconductores, que pueden alterarse, ¿cierto?, sus propiedades conductoras, incorporar de tierras raras u otras cosas, con cierta facilidad y mejoran su conductividad con pequeños cambios. Entonces aquí también aparecen los superconductores. Los superconductores son cosas que se crean como aleación de varios elementos. Afortunadamente hay una teoría, ¿cierto? Hay un premio Nobel de la superconductividad eléctrica en función con una muestra de... Ya, váyase nomás, don Alonso Roberto Martínez, no haya problema. Tienen ciertas impurezas y existen los superconductores. ¿Quién pregunta aquí? Los superconductores son elementos que existen, por supuesto que existen, y que se comportan como tal a temperatura en cuestión. ¿Dónde está el problema? El problema es que es un problema de temperatura. Muchos de los elementos se comportan como elementos superconductores de la electricidad, pero yo le tengo que incorporar o bajarle la temperatura o a alguna temperatura baja. Entonces, en el fondo, estoy produciendo energía eléctrica, pero le tengo que incorporar energía de tipo calórica, ¿cierto? Haciéndole bajar la temperatura. Entonces, ¿cuál es el problema de estos superconductores? Usted mira, oiga, si existe el auto eléctrico, sí, tenéis que tener 70 millones de pesos y traerte un auto eléctrico de Estados Unidos. Con 70 palos en la mesa, te trae un auto eléctrico de Estados Unidos. Que es híbrido, una situación de tener los Tesla, ¿cierto? De tener hay híbridos también, benzina o petróleo con electricidad. Y son autos híbridos. Un auto eléctrico, ¿cierto? Tú lo conectas durante 20 minutos y te da una autonomía de 4 o 5 horas y gastas como 200, 250 pesos de electricidad. Con un City Car, pues, obviamente, te da una, ¿cómo te dijera yo? Una posibilidad de desarrollo de un par de horas de tiempo a una velocidad promedio entre 80 y 100 kilómetros por hora, un poquito más. Los autitos de golf son autos eléctricos, los autitos o las camillas que entran al estadio son autos eléctricos, existen, pero como le digo, el problema fundamental está en la temperatura, y cuando alguien invente un elemento superconductor a temperatura ambiente, definitivamente, ¿cierto?, aparece la tecnología, la batería eléctrica, la batería de litio, pero yo creo que eso ya está formalizado y esa patente del auto eléctrico o del elemento superconductor a temperatura ambiente, eso ya está listo, está guardado en una caja de fondo, fue comprado, porque los grandes consorcios, los grandes empresarios, ¿qué es lo que harían con los tarros de petróleo? Entonces la pregunta es, ¿tengo que seguir con mi monopolio? Mientras tanto tengo el monopolio del petróleo, una vez que se acabe el petróleo en el mundo, ahora sigo usufructuando de los autos eléctricos. Ya, entonces esa patente debe estar ya casi lista. Y aquí aparece lo interesante. ¿Estamos en la hora ya o no? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. A ver, me Sí. faltan unas poquitas y con eso terminamos. ¿Les parece para terminar esto? ¿Ya? Ya, La clase terminada a las 5, profe, por si acaso. si lo sé, pues Anita, por eso le estoy pidiendo la posibilidad me faltan 4 o 5 diapositivas y con esto termino, de manera que la próxima clase hagamos ejercicio. ¿Le parece o no? Anita, Sí, adelante. ya. Acá tenemos entonces la existencia de dos cargas eléctricas. Aquí tenemos una barra de caucho y otra de vidrio, y esta está cargada negativamente y esta positivamente, y se ven
¿cierto? Que hay dos fuerzas, la fuerza que genera el vidrio sobre el caucho, la del caucho sobre el vidrio, y son cargas de signos contrarios. En cambio, aquí tengo una de caucho, otra de caucho, que las froté y las coloqué cercano a ella, entonces ahí se aparece carga negativa y negativa y se produce una fuerza de repulsión o de rechazo. Entonces, la temática a seguir es la siguiente, por lo que tiene que quedarme claro que cargas de igual signo se repelen, que sería ese caso, y cargas de signos de distintos signos se atraen. Entonces está la existencia de cargas positiva y negativa, y positiva negativa, o positiva positiva, o negativa negativa. Y aquí tengo dos cargas, para ir incorporando el modelo. Tengo una carga Q1, Q2, ambas positivas, la ubico a alguna distancia arbitraria, y aquí aparece una fuerza F12 y F21, y los vamos a poner de acuerdo. Esta F12 es la fuerza que siente la carga 1 debido a la presencia de la 2, y esta F21 es la fuerza que siente la 2 debido a la presencia de la 1. Y estas fuerzas, ¿cómo son? De carácter repulsivo, porque son de igual signo. Y el módulo o el tamaño de la flecha es el mismo, pero son antiparalelas. En cambio, si yo tengo una carga positiva y una negativa, ubicada a la misma distancia, aquí aparece la F12 y la F21. Y son fuerzas de origen atractivo, se atraen, ¿cierto? Y eso pasa también en la parte humana con los sexos, pues. Hombre con hombre o mujer con mujer, entre comillas, se tienden a separar, mujer con hombre tienden a unirse, la lógica, la naturaleza. Hay excepciones, pero bueno. Y aquí tengo, ¿qué características tengo? De acuerdo a la ley de la segunda ley de Newton, estas fuerzas son de igual magnitud. Ahí está, la F12 igual a la F21, esa doble barra significa magnitud o módulo, y son diferentes sentidos. Una es positiva y la otra es negativa, dependiendo a quién le llaman positiva o negativa. Y esa ley, es cierto, la indujo el señor Coulomb, que fue Charles Agustín de Coulomb, un físico militar inglés, francés, que colocó, a través de su balanza de torsión, colocó dos cargas, dos esferas cargadas, ¿cierto? Y puso una escala y vio esta situación. Y cuando se consideran dos cuerpos cargados supuestamente puntuales, la intensidad de la fuerza atractiva o repulsiva que ejercen entre sí es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, dependiendo además dicha fuerza de la naturaleza del medio que la rodea. Entonces aquí ya está expresado un modelo que se va, ¿cierto?, que se muestra a través de la ley de Coulomb. Como fuerza de interacción, las fuerzas eléctricas se aplican en los respectivos centros de las cargas y están dirigidas a lo largo de la línea que lo une. Entonces aquí tenemos la fuerza y la distancia de separación. A medida que yo voy separando las cargas, esta fuerza se va debilitando y tiende a cero, ¿cierto? Entonces yo digo que la fuerza es directamente proporcional a 1 partido por la distancia al cuadrado entre ellos. A medida que la distancia de separación aumenta, la fuerza se debilita, donde las cargas Q1 y Q2 son positivas. Yo tampoco me voy a... Gracias por su atención. Miércoles, profe. Y gracias por darme el tiempo que me pasé un poquito y los... Es el miércoles, profe. Miércoles, profesor. El miércoles, perdón, el miércoles, sí, el miércoles con ustedes trabajo en ejercicio. ¿Listo? Sí. Ya. Gracias, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, gracias. Chao, chao, profe. Nos vemos. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego.